Momentum, un podcast de G2, la firma de inversión, consultoría y servicios para startups. Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2. Estamos ya avanzados en la tercera temporada y este capítulo realmente nos llena de orgullo porque hemos traído dos invitados fantásticos y además porque estoy acompañado de Melissa Gómez, mi querida, la anfitriona del show, ni más ni menos. Hola. ¿Cómo estás, Melissa? Bien, ¿y tú? Muy bien, encantado aquí. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rodolfo y Ana Cristina. Rodolfo González trabaja con Foundation Capital, uno de los fondos veteranos del Silicon Valley, ya con más de 25 años en la industria, más de 100 exits, un verdadero mothership del Venture Capital en Silicon Valley. Ana Cristina, que está con QED. QED es uno de los fondos fintech más importantes del mundo, fundado por los mismos fundadores de Capital One. Así es que con mucha experiencia en banking, con mucha experiencia en todo el tema financiero, con una tremenda experiencia ya en Latinoamérica, donde tiene ya una colección de unicornios que aumenta cada año. Felicidades. Muchísimas gracias, Ana Cristina y Rodolfo, por estar con nosotros y por compartir con nosotros la visión acerca de Latinoamérica. ¿Por qué no nos dejan saber un poco quiénes son ustedes, qué están haciendo ahí y nos platican un poco de QED y de Foundation? Buenísimo, claro. Pues mil gracias por la invitación. Yo soy Ana Cristina Adala María, soy Principal en QED Investors. Como bien mencionaste, es un fondo global enfocado en FinTech. Nacimos justamente del ADN de Capital One y pues ya hace más de 15 años que estamos invirtiendo en todo lo que es servicios financieros, inicialmente pues enfocados en Estados Unidos, pero desde hace más de 7 años nos expandimos a Latinoamérica y ahora tenemos también presencia en Europa, en Asia y pronto estaremos empezando a invertir en África. Así que nos tomamos en serio la definición de un fondo global también. En lo personal, yo soy de Guatemala, soy parte de QED desde julio del año pasado, parte del equipo de Latinoamérica. Y además de apoyar, digamos, la estrategia principal del fondo, que es más que nada etapas tempranas, pero enfocadas más en la Serie A. Yo lidero nuestro fondo de etapa aún más temprana, que se llama Fontes, que lanzamos por primera vez este año. Estamos en el primer fondo. Es un fondo de 12 millones y nos enfocamos en etapas pre-semilla y semilla. Entonces, desde una idea, digamos, podemos apoyar en la etapa PowerPoint, como le llaman ahora, hasta pues pre-serie A, que ya sería territorio de la estrategia principal. Así que para mí es un gusto estar aquí, súper emocionada de estar invirtiendo en Latinoamérica y de compartir con ustedes más de lo que hacemos en QED. Rodolfo, te toca. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Rodolfo González, llevo 8 años en Foundation ya. Entré después de hacer el MBA y antes de eso estuve en McKinsey en el área de servicios financieros en la oficina de México. Dentro de Foundation, la firma, como mencionaste, lleva ya 25 años operando en Silicon Valley. Somos una de las firmas que fue afortunadas en haber invertido en una de las FANG. En nuestro caso fue liderar una de las rondas muy tempranas en Netflix en su momento. Y bueno, pues ya desde ahí la firma ha crecido bastante. Estamos ahorita ya en la tercera generación de inversionistas en el equipo y estamos invirtiendo el fondo número 10 en este momento. Entonces, pues ya llevamos un rato trabajando en estos temas. En términos de Latinoamérica, nuestra actividad empezó en 2016, cuando lideramos la serie semilla de Rappi, cuando iban saliendo de Y Combinator. Y bueno, ya esa fue como un momento bastante interesante para nosotros como firma y para mí personalmente,
porque antes de eso no había tanto interés en platicar con compañías de la región por parte del equipo. Pero pues gracias a los founders de Rappi, el resto del equipo dijo, wow, el calibre de este equipo es similar o incluso más alto que muchos de los equipos con los que invertimos normalmente. Entonces, pues vamos a buscar más gente de ese calibre. Entonces, pues ya de ahí hemos hecho más inversiones, hemos ido creciendo el portafolio de una forma un poquito más diversificada, ¿no? Porque una buena parte de nuestras inversiones son en el sector de consumo, definido un poco general. Entonces, somos el líder de la serie A de Platzi, que están haciendo temas en educación por toda la región. Y también estamos como primer inversionista, ahí sí en etapa PowerPoint, bueno, de hecho ni siquiera había PowerPoint, en Justo, que están innovando todo el tema de supermercados en la región. Y bueno, hemos hecho algunas cosas más específicas de FinTech, en algunos casos liderando la ronda semilla o participando un poquito más adelante. Entonces, estamos desde la etapa temprana con Adi, haciendo todo el tema de Buy Now, Pay Later, tanto en Colombia como en Brasil ahora. Y también estamos en un par de compañías más, ¿no? Estamos en Delta I como líderes de la ronda semilla. Y tenemos un par de inversiones más que todavía no se han anunciado, pero de las que sí se han anunciado, también participamos en la serie A de Nowports hace algunos meses. Entonces, un poquito más general, tanto en etapas como sectores en los que invertimos en la región. Pues los felicito y los felicito mucho porque realmente tomar en etapa de PowerPoint una compañía como Justo, confiar en Ricardo y desarrollar prácticamente el mayor challenger que ha tenido la industria de los supermercados en los últimos años. Pues se dice rápido, pero francamente se requiere mucha visión y mucho esfuerzo, y cuando estas cosas están apenas pues en PowerPoint o en platicadito, realmente se necesita visión para imaginar todo lo que puede llegar a ser. Y también te felicito a ti, Ana Cristina, porque caray, tiene nada más Bitso, Confío, Nubank, o sea, si es unicornio y es LATAM y es FinTech, es QED, ok. Sí, exacto. Muy bien, felicidades por tan buenas inversiones. Definitivamente habla mucho de la capacidad que tienen los fondos de ustedes de evaluar proyectos y la capacidad que tienen también de apoyarlos. Y es muy interesante, además, Ana Cristina, de origen guatemalteco, Rodolfo, mexicano de nacimiento, que están ahí en medio del Silicon Valley, en medio de toda la acción del Venture Capital, y que están trabajando con Latinoamérica. ¿Qué exactamente está pasando en Latinoamérica? Bueno, puedo contribuir de nuestro lado. Creo que, bueno, nosotros, como mencioné, empezamos a invertir en Latinoamérica en el 2014 y creo que, o sea, desde el punto de vista de FinTech y de servicios financieros, o sea, hay dos preguntas realmente que responder. Una, ¿por qué es tan atractivo invertir en Latinoamérica en el sector de servicios financieros? Y dos, que creo que va un poquito más a tu pregunta puntualmente, es porque ahorita y porque ha habido este boom, especialmente en el último año, específicamente FinTech, pero en Latinoamérica en general. Y creo que de nuestro lado, pues siempre hemos visto, o sea, las dinámicas del mercado que hacen que la inversión en Latinoamérica sea atractiva, ¿verdad? Obviamente es un mercado enorme, por muchos años fue bastante desatendido en cuanto a inversión, en cuanto a capital, y creo que específicamente en cuanto a servicios financieros, pues ha sido de mucha concentración bancaria, y eso se ve pues especialmente, digamos, en Brasil, pero creo que es la realidad en la mayoría de los países de Latinoamérica, si no es que todos, que pues no ha habido realmente incentivo para que los bancos tradicionales sean innovadores, que bajen sus costos, que den una mejor experiencia al consumidor, porque pues son
tienen márgenes súper altos, ¿verdad? Es de las industrias más rentables y el sector bancario en Latinoamérica es mucho más rentable que en cualquier otra región del mundo. Y pues también está esa concentración de mercado. Entonces, por decirlo de cierta manera, los bancos han estado bastante cómodos, digamos, históricamente, lo cual resulta en pues mucha oportunidad también para alguien que pueda crear una mejor experiencia, bajar los costos y también como abordar o tratar de servir a toda esa población que no confía en los servicios financieros en Latinoamérica o que ha tenido una mala experiencia o que todavía transacciona con efectivo, ¿verdad? Entonces hay varias dinámicas, digamos, que objetivamente hacen que el mercado en Latinoamérica tenga mucha oportunidad para cambio y para innovación. Y digamos, a mí eso es lo que me emociona de estar invirtiendo en la región. O sea, yo entré en el mundo de Venture Capital desde un punto de vista inicialmente de impacto social porque veía que el emprendimiento y el negocio realmente es la manera de generar cambio. Y pues el estar viendo especialmente en todo lo que es fintech, el impacto que puedes tener al democratizar acceso a ciertos servicios y al dar acceso a crédito, por ejemplo, como lo ha hecho Nubank. La verdad pues es emocionante ver cómo realmente cambia la vida de las personas. Entonces creo que por ese lado, o sea, sigue siendo un mercado súper interesante, digamos, desde el punto de vista de inversión y porque todavía hay muchos problemas por resolver, ¿verdad? Y mucho por hacer en la región. Perdón, Dale. esto que dices de los bancos y de cómo crean un terreno fértil para las startups, justamente en los bancos en Latinoamérica están generando 18% de retorno sobre equity, que es el doble de la OCDE, ¿no? Todos los países de Latinoamérica prácticamente la concentración bancaria es que los 5 bancos más importantes tienen el 80 o más por ciento de las cuentas y mientras tanto la inclusión no se da porque hay 70% de los mexicanos, por poner un ejemplo, que no tienen tarjeta de crédito. Entonces, llega un proyecto como Nubank, genera una disrupción tal impresionante que su IPO lo va a hacer valer más dinero que Itaú, el banco líder de Brasil, ¿no? Eso es algo realmente espectacular, ¿no? Sí. Sí, 100%. Y así como Nubank, pues creo que se empieza a ver este tipo de oportunidades y negocios, no solo en crédito, ¿verdad? Sino en seguros, en diferentes servicios financieros. Y bueno, Rodolfo puede hablar también más allá de fintech, pero creo que, ¿sabes? Hay muchas oportunidades similares donde históricamente no ha habido innovación y se crean estas grandes oportunidades que creo que es un poco como un ciclo virtuoso, donde entre más innovación hay, como más infraestructura y más fácil es crear un nuevo negocio, ya no tienes que crear necesariamente todas las piezas tú mismo, entonces ahí vamos a empezar a ver más y más innovaciones. Y justo, perdón, dentro de la TAM. Justo quiero regresar a un punto que mencionaste. Nosotros llevamos en el mundo del VC, pues aprox unos 8 o 10 añitos, ¿no? Y lo que mencionabas, que en el último año ha habido esta como incursión en el mercado de Latinoamérica de diferentes fondos. Digo, ustedes son un gran ejemplo, pero también estamos viendo fondos como SoftBank, como Tiger Global, como Sequoia, que ya hacen más y más y más inversiones en Latinoamérica. ¿Cuál es su percepción de ese movimiento? O sea, hay un crecimiento de mercado, hay evolución en las innovaciones, en las tecnologías de las startups. ¿Qué ven en ese sentido? Sí, de nuestro lado, y después dejo que Rodolfo complemente, creo que es varios factores. O sea, uno sí creo que COVID y digamos, el movimiento a forzar a consumidores a transaccionar digitalmente ha sido un impulso súper importante, ¿verdad? En cuanto a, creo que antes, digamos, tenías al invertir, especialmente cuando se trataba de servicios financieros, tenías que creer que iba a haber un gran cambio en comportamiento de usuarios, ¿verdad? En gente que solamente usaba efectivo, tenés que creer que van a empezar a usar estas diferentes aplicaciones, que van a empezar a transaccionar en línea. Y pues eso tal vez era una barrera bastante alta, que no todos, que tenía mucho riesgo, ¿verdad? Y creo que ahora pues COVID sí aceleró todo ese cambio y ahorita ya estás viendo, o sea, en Brasil, ¿verdad? Creo que se crearon 20 millones de cuentas de banco digitales durante la pandemia porque el gobierno también lo estaba impulsando.
Entonces creo que sí se ve ese comportamiento más acelerado, ese cambio de comportamiento más acelerado. Y por otro lado, para mencionar otros factores que nosotros vemos, uno, sí vemos regulaciones más progresivas, especialmente traigo el caso de Brasil, ¿verdad? Pero innovaciones como PIX y que el Banco Central está impulsando innovación en todo el sistema financiero. Eso permite que más compañías puedan crearse y puedan operar sobre estos nuevos rieles de pago. Y pues también sí creo que un poco lo que mencionaba antes, ¿verdad? Yo creo que sí empieza a haber más de esos como los digamos building blocks, pero digamos como esa infraestructura donde tal vez antes, históricamente, si tú querías crear un negocio, aunque tú estuvieras solo abordando una pieza de las 7 piezas de la cadena de valor, si no resolvías las otras 6, realmente no estaba solucionando nada. Entonces te tocaba más o menos crear las 7 piezas para solamente solucionar ese mismo problema de la primera pieza. Entonces ahora creo que ya estás empezando a ver un poquito más de esas piezas donde gente puede aprovechar y como apalancarse de otras compañías y entonces es menos costoso, es más rápido y entonces creo que se empieza a ver más oportunidad en ese sentido. Rodolfo, ¿qué nos platicas? Hay una diferencia también en términos de la calidad de los equipos que están persiguiendo estas oportunidades. Cuando yo entré a Foundation, que todavía no hacíamos inversiones en Latinoamérica, muchos de los equipos todavía no aprendían la fórmula, ¿no? Creo que en los últimos años la distribución del conocimiento de qué significa lanzar un startup, cuáles son las herramientas, cuáles son las metodologías, se han dispersado bastante en la región. Y, y ahora, en los últimos años, se ha visto un cambio interesante donde la gente más talentosa decide no irse a trabajar a consultoría o a banca de inversión o al negocio familiar, sino pues, tratar de lanzar su propio startup, ¿no? Y ahora creo que ha habido un cambio en la mentalidad de los equipos que es bien, bien interesante, donde yo recuerdo platicar con varios founders en 2013, 2014, que venían a hacer cosas en México y en Latinoamérica. Y cuando les mostrabas, por ejemplo, las tasas de crecimiento de un Google cuando iba empezando, o de un Twitter cuando iba empezando, o en ese momento había un boom de compañías, sobre todo en China y en el sudeste asiático, y se te quedaban viendo con cara de, bueno, no, pero es que tú estás pidiéndome algo que yo no te puedo dar, ¿no? Y ahora es al revés. Cuando ves, por ejemplo, sí, los números de Rappi, los números de Nubank, los números de Justo, y ves la ambición y la calidad de los equipos, uno es la gente se cree perfectamente que es posible y ahora ya tenemos ejemplos de que sí es posible. Y, y ahora también todas estas metodologías, o sea, yo creo que por ejemplo el trabajo que ha hecho YC de diseminar toda esta información ha sido espectacular y de darle la oportunidad a muchos equipos que no hubieran tenido la oportunidad de que alguien creyera en ellos. Y ahora lo estás viendo. Ahora el ecosistema se está volviendo muy interesante porque por primera vez estamos empezando a ver como que los exalumnos de estas compañías están empezando a lanzar su propia compañía, ¿no? Entonces, creo que hace algunos años Linio, ¿no? Que al final creo que no fue un resultado tan espectacular, pero yo creo que ha sido una de las mejores escuelas de emprendedores que la región ha tenido, porque ahora sí ves a muchos de los fundadores de esta camada de startups que lo están haciendo muy bien. Muchos de ellos pues sacaron sus tablas ahí en Linio y ahora obviamente pues la mafia de Rappi es impresionante lo que están haciendo.
dentro de nuestro portafolio, Platzi se ha convertido en la principal fuente de referrals para Y Combinator en Latinoamérica. Ex estudiantes de Platzi, ¿no? Pero a nivel mundial. Y tienen, creo que ya como 15 compañías que han levantado más de $1 millón en capital, por haber salido de estas compañías, ¿no? Y va acelerándose bastante, ¿no? Gente que estuvo en Uber, gente que ha estado en Stripe, gente que ha estado en estas compañías. Sorprendentemente, no ves a tantos de los Big Tech, como que ellos siguen bastante cómodos en general. Creo que Facili es como una excepción a la regla, pero sí ves a mucha del talento que agarró tablas en algunas de estas compañías, viendo que ellos también lo pueden hacer y han identificado problemas y pues están aventando a solucionarlos. Entonces, ahorita siento que el ecosistema está encontrando esa como velocidad de escape, donde se va reciclando el talento y están persiguiendo nuevas oportunidades y explorando nuevos mercados, nuevos modelos de negocio. Entonces, creo que también por eso está tan interesante ahorita. Y han mencionado ya varias de las compañías en las que han invertido aquí en LATAM, pero ¿cuántas realmente inversiones han hecho en LATAM? ¿Tienen algún porcentaje de sus fondos que van dirigidos a este mercado? Y en ese sentido, ¿cómo les ha ido con estas inversiones? Digo, ya mencionaron las buenas, pero en general, big picture. Pues la verdad es que en nuestro caso, hemos sido tal vez un poquito demasiado conservadores, Okay. en ese sentido. Creo que nuestro portafolio en Latinoamérica ha sido más de calidad que de cantidad. Nosotros, la forma en que yo lo he pensado fue, eh, encontramos a Rappi y entonces pues esa es como la barrera, ¿no? O sea, ese es como el nivel de El que calidad que rompió el hielo. estamos buscando, sí. Y para mí es como importante eso, porque viniendo de un fondo donde a lo mejor el resto del equipo no estaba tan convencido de que hubiera más oportunidades ahí, yo sentía que tenía que ser bastante... un portafolio muy elite, básicamente, ¿no? Donde quería tener puras cosas espectaculares para poder crear el portafolio que pudiera servir para ejemplificar que sí podíamos tanto encontrar las oportunidades, ganar las oportunidades y luego ayudarles a escalar y de ahí pues ser un punto clave en el ecosistema, ¿no? En términos de porcentaje del fondo, no lo pensamos así necesariamente. O sea, nosotros más bien tenemos como parámetros de inversión por compañías basado en etapas. Entonces, como que, por ejemplo, en una ronda semilla tienes hasta cierto nivel de tamaño de cheque y tienes cierto proceso para aprobar la inversión, ¿no? Entonces, pues las compañías más bien pasan por ese mismo proceso, y entonces, pues realmente están compitiendo contra todo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, para mí, eh, algo que es importante entender es que a mí los LPs no me pagan por encontrar las mejores compañías de Latinoamérica. O sea, ellos me pagan por encontrar las mejores compañías, punto. Claro. Entonces, las compañías en las que invertimos sí tienen que pasar el filtro, sí o sí, ¿no? O sea, no es como que le está haciendo el favor o a pesar de que pues, yo le tengo mucho cariño a la región y quiera dedicarle más tiempo, o sea, pues, si la calidad no está ahí, no está ahí, ¿no? Pero ahora la calidad sí está, entonces por eso estamos haciendo más cosas. Y luego en términos de cómo nos ha ido, pues ha sido espectacular. O sea, la verdad es que lo que te encuentras, y de hecho si platicas con más inversionistas, escuchas en muchos casos que las inversiones que tienen en Latinoamérica son como las mejores de todo el portafolio, ¿no? En nuestro caso, tenemos la fortuna de que nos ha ido bastante bien en otros sectores, entonces no acaba siendo tan así por el Power Law of Returns, pero la verdad es que fuera de eso sí es espectacular cómo nos ha ido en Latinoamérica, entonces pues da mucho más entusiasmo para seguir invirtiendo en la región.
Y seguramente les va a seguir yendo muy, muy bien porque Rappi, Justo, Platzi están, pues todavía tienen largo camino que recorrer y mucho que progresar, están avanzando muy rápidamente. ¿Qué hay de QED, Ana Cristina? ¿Cómo se ven en la TAM? ¿Tienen una tesis específica para la región o cómo la ven? Sí, yo diría que hay bastantes similitudes con lo que decía Rodolfo, o sea, al ser un fondo global, tampoco, digamos, Fontes es el único fondo y es el primer fondo que dedicamos específicamente a Latinoamérica, pero aún así sigue siendo parte del fondo principal en el sentido que, o sea, los incentivos y los retornos al final están, los vemos a nivel como fondo QED y no específicamente Fontes. Entonces creo que en ese sentido, o sea, si vemos el portafolio ahorita, nosotros tenemos aproximadamente 38 inversiones en Latinoamérica, que diría yo que es como un 30% de nuestro portafolio. Entonces sí al final para representando bastante y 10 de esas vienen de Fontes, o sea, son estas inversiones más chiquitas que estamos haciendo este año, entonces eso pues obviamente contribuye al volumen total, el número de compañías, por más que no sea en monto total. Y dentro de esas, pues yo creo que también, afortunadamente, como Rodolfo con su fondo nos ha ido bastante bien. O sea, mencionaron nuestra primera inversión en Latinoamérica fue Newbank, entonces para nosotros, pues obviamente fue una buena introducción a empezar a invertir en la región y a partir de eso, pues hemos invertido en Quinto Andar, en Kavak, en Loft, en Bitso, en Creditas. Entonces sí, digamos que hay varias de nuestras compañías que hemos tenido la fortuna de apoyar y de ver crecer en los últimos años. Y creo que en general, pues ha sido lo que Rodolfo mencionaba, ¿verdad? Sí, creo que nuestro portafolio internacional le ha ido bastante bien. Creo que un poco de eso viene naturalmente de solo las oportunidades que existen, ¿verdad? En Estados Unidos creo que ya es más difícil crear una solución tan grande porque ya cada vez se vuelve como más especializadas las soluciones y más como niche. Pero sí sigue siendo una estrategia importante para nosotros. Tampoco tenemos un objetivo así dedicado hacia Latinoamérica, más allá de los 12 millones de fontes. Y es oportunísticamente viendo dónde vemos las mejores oportunidades en el mundo en este punto. ¿Ustedes estarían de acuerdo con el concepto? Digo, este año todavía no termina el año y ya superamos los 8,000 millones o $8 billion de inversión en venture capital en la región, y seguramente va a seguir habiendo más. ¿Ustedes dirían que la región está de moda, a nivel global? Y una segunda pregunta que les quisiera hacer, ¿ustedes creen que eso pueda tener que ver con que a los fondos de Silicon Valley también les fue muy bien en China y en India? Hicieron muchos proyectos y siguen haciendo muchas inversiones y ahora Latinoamérica es la nueva frontera del VC. ¿Sienten que hay algo de eso? A ver, Ana Yo sí Cristina. creo que Latinoamérica está de moda en el sentido de, y no sé si necesariamente por las razones que tú mencionaste, pero sí siento que hay varias cosas que han pasado que creo que ahora, o sea, la cantidad de conversaciones que yo tengo con fondos que no han invertido antes en Latinoamérica y que quieren empezar a invertir en Latinoamérica, pues ha aumentado exponencialmente en estos últimos 6 meses, ¿verdad? Y creo que, o sea, eso para mí comprueba que sí está de moda. Y creo que es varias cosas, ¿verdad? Uno, creo que se están empezando a ver más casos de éxito que antes no se veían, ¿verdad? O sea, yo creo que, o sea, Rappi fue el primer unicornio y no fue hace tanto tiempo que se vio eso. Entonces creo que obviamente en el último año se han empezado a ver más casos de éxito y la calidad del talento que decía Rodolfo también, que creo que los fondos están globales, digamos que tal vez veían mucho riesgo en invertir en Latinoamérica antes o era una región desconocida, no había, o sea, oportunidades de como exits, ¿verdad? Era un tema que se hablaba bastante. Y ahora yo creo que más y más se empiezan a ver un poco de esa, bueno, minimizar un poquito ese riesgo.
Por otro lado, creo que, o sea, yo lo veo también como que la pandemia niveló un poco como la oportunidad de acceder a oportunidades globalmente, ¿verdad? Creo que antes pues tenías que tener alguna presencia local o por lo menos conocer, tener una red en Latinoamérica. Yo creo que ahora todo por Zoom, todo virtual, realmente todos los emprendedores, seas de Chile, de México, de Guatemala, puedes conectar con fondos, sea en la China, en Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces creo que desde ese punto de vista también se ha nivelado un poco como el acceso a oportunidades, más que nada del lado de emprendedores, ¿verdad? De Latinoamérica, que ahora pueden acceder a fondos globales. Y un tercer punto que yo diría, y me encantaría saber qué piensa Rodolfo también de la situación, pero creo que también el hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos el mercado se ha distorsionado tanto en cuanto a evaluaciones, competencia, etcétera, que sí creo que fondos están buscando otros lugares donde todavía no hay tanta competencia, no hay tanto concentración, digamos, para invertir su capital. Entonces creo que todo eso ha permitido o ha llevado a que inviertan más en Latinoamérica. ¿Tú qué dices, Rodolfo? ¿Está hot Latam? ¿Está tan hot como el fondo de pantalla este que tienes? Para los que nos ven en video en YouTube, es una muy buena opción para ver el podcast de G2 Momentum. Platícanos, Rodolfo. Creo que o sea, todo lo que han mencionado es cierto y definitivamente el nivel de interés hace igual, regresando a 2013, 2014, yo me acuerdo de varios amigos emprendedores que se echaban su viaje a San Francisco a tratar de levantar y nadie les hacía caso, ¿no? O sea, a veces ni les contestaban los correos ni nada. Y ahora es al contrario. Las compañías están recibiendo ofertas sin haber visto el pitch ni siquiera o sin haber salido a levantar capital formalmente. O sea, muchas de las dinámicas que eran como impensables en la región están empezando a pasar, ¿no? Como pasan en otras regiones. Pero creo que mucho de esto es oferta y demanda de capital, ¿no? Hace un par de años yo me acuerdo haber hecho un análisis de comparar el monto de capital que iba por región. Y hasta hace un par de años Latinoamérica como región total con, ya sabes, ¿no? 600 o casi 700 millones de personas y 6 o 7 trillion de GDP, recibía menos capital de VC que Berlín, que Berlín, la Seattle. ciudad. Sí. O sea que ciudades que son Tier 2 o Tier 3 recibían más capital que una de las regiones más grandes económicamente del mundo, ¿no? Porque además hay algo y era obviamente mucho menor que lo que recibe China, pero también era menor que lo que recibía India, a pesar de que el PIB per cápita es como 5 veces el de India. Eh, entonces, pues la verdad es que la región estaba completamente fuera de contexto, ¿no? Incluso ahora, con 8 o 10 billones de capital invertido de manera anual, creo que todavía estamos como en el 90 percentil de inversión VC per cápita en la región, de cualquier manera, ¿no? Entonces, es algo que realmente para transformar la región y para poder desarrollar y explorar como que todo el espacio de oportunidades que hay, necesitamos que este ritmo se mantenga, este ritmo de inversión se mantenga por una década al menos, para realmente poder ver los efectos y el cambio. ¿Y cuáles son sus apuestas, bueno, las apuestas de los fondos, de sus fondos, de Foundation y de QED para el futuro de la región? Bueno, creo que ahorita es muy sencillo de cierta forma, porque creo que uno de los cambios más interesantes que ha habido es la región finalmente ha llegado a más de 50% de penetración
smartphones en los últimos 2 años, ¿no? Dependiendo del país, estás a 60-70% o a 45%, pero pues en promedio ya en los últimos 2 años. Promedios que son superiores a la India, por ejemplo, ¿no? Sí. E incluso China. El problema que tenemos es que los datos son mucho más caros en Latinoamérica debido a los monopolios que pues son históricos, ¿no? En temas de conectividad. Pero aún así, ya una vez que tienes a la mitad o más de la población ya conectada y que además cuando ves por grupos de edad, pues los jóvenes están más conectados que el resto, tienes efectos bastante interesantes. Para mí lo que es como más claro de todo es que cuando ves históricamente Latinoamérica, obviamente hace ratito hablamos de servicios financieros, ¿no? Donde la distribución, pues tradicionalmente ha sido vía sucursales físicas, ¿no? Donde para abrir una cuenta bancaria te tenías que ir a meter a la sucursal y a que te evalúe la persona que está detrás del mostrador a ver si te dan la cuenta o no, ¿no? O el préstamo o lo que sea. Y cuando ves, igual me acuerdo de mis tiempos en McKinsey, haber hecho un par de regresiones para entender, por ejemplo, en la industria de administración de activos, si los retornos estaban relacionados con algo y lo único con lo que estaban relacionados no eran los retornos, era quien tenía más activos es quien tenía más sucursales, ¿no? O sea, toda la distribución estaba basada en sucursales. ¿Qué pasa cuando tienes, bueno, y eso lo ves en todos los sectores, ¿no? O sea, el sector de consumo, por ejemplo, ahora que me he metido más a la industria de supermercados, pues es quién tiene más sucursales, ¿no? O sea, quién tiene más tiendas físicamente, ¿no? Y todas las familias ricas mexicanas o de la región en general, pues están súper invertidos en bienes raíces, ¿no? O sea, porque tradicionalmente toda la economía se movía a través de física en tiendas, ¿no? Ahora lo que pasa cuando tienes a la mitad de la población conectada por teléfono celular es que se abre un canal completamente nuevo, donde tú puedes crear tu propia marca y puedes contactar al consumidor directamente, sin pagar como que ese impuesto de distribución física, y puedes realmente competir de una forma que no lo podías haber hecho antes, ¿no? Y además, pues eso también te abre canales de comunicación directamente con los clientes, ¿no? Es un nuevo canal de mercadotecnia, de publicidad, donde puedes presentarle tu propuesta de valor a los clientes directamente. Y esto cambia completamente la dinámica, porque por primera vez muchos consumidores que estaban acostumbrados pues bueno, pues es mal producto, pero lo tengo que tomar porque es lo único que tengo cerca, ahora ya pueden tomar la decisión de irse con un producto que es mejor para ellos, que realmente les sirve, que realmente les cambia la dinámica. Entonces, pues ahorita estamos en los primeros innings, ¿no? O sea, cosas como Rappi, como Justo son demasiado obvias, ¿no? O sea, cosas como Nubank es, o sea, si la innovación principal es que bajas de 300% de tasa de interés a algo más manejable, o sea, hace completamente todo el sentido, ¿no? Y que lo puedes distribuir de forma digital y sin tener sucursales, es como muy, muy obvio, ¿no? Que esas compañías van a tener éxito de cierta manera, ¿no? Y de ahí, pues, hay un montón de sectores que nos falta por digitalizar, ¿no? En temas de logística, en temas de servicios financieros a nivel corporativo, muchos sectores, ¿no? Donde ves como el nivel de inclusión, no solo financiera, sino de alcance de servicios. La mitad de la población generalmente no tiene acceso a servicios de calidad todavía. Entonces, pues por primera vez tenemos la oportunidad de distribuirles productos y servicios de calidad de forma digital y creo que es la única esperanza que para mucha de esta gente va a ser de poder ser incluidos en la economía digital de ahora en adelante. Es espectacular lo que dices porque realmente te abre todo o sea, un horizonte gigantesco de oportunidades y de posibilidades en un montón de industrias
que están, digamos, manejadas con pues estrategias monopólicas en un montón de mercados que tienen precios distorsionados, márgenes excesivos, pues abren oportunidades gigantescas, ¿no? Y esta conectividad de la gente y ese paso del mundo real de inversiones en ladrillos y muchos millones metidos en infraestructuras al mundo virtual de interconectividad, apenas va incluso a detonarse con la entrada de 5G, de 5G, que en Latinoamérica estamos otra vez, por supuesto, retrasados, pero tarde o temprano va a llegar. Ya está trabajándose en Brasil, ya está trabajándose en México, y 5G va a dar más acceso a más cosas, más servicios y más posibilidades. Entonces, es fantástico esto que dices, que estamos en los primeros innings y esto apenas se está poniendo bueno. ¿Tú qué dices, Ana Cristina? Sí, totalmente alineada con lo que dice Rodolfo. Creo que, un par de tendencias que nos emocionan a nosotros, definitivamente este movimiento de todo lo que es offline a online, ¿verdad? Y empezamos con algunos de los ejemplos que dijo Rodolfo, pero todavía quedan muchos segmentos bastante fragmentados, con bastante fricción, que todo se hace manual, todo se hace en línea, la industria de restaurantes, la industria de logística, como mencionaste. Todavía hay bastante que falta por digitalizar y por hacer ese shift, y creo que dentro de eso a nosotros nos emociona la posibilidad, como modelos que son como enfocados en ciertas industrias o verticales, ¿verdad? Entonces es muchas veces, por ejemplo, dando el ejemplo otra vez de Kavako, de Quinto Andar, o sea, al final inicialmente no lanzaron queriendo ofrecer necesariamente servicios financieros, pero el hecho que pueden dar una solución tan completa para sus clientes demuestra la oportunidad y el potencial de, al enfocarte en una industria y al enfocarte en una vertical, poder ofrecer un producto, una experiencia y muchas veces servicios financieros también a tus consumidores. Entonces, esos modelos, digamos, plataformas verticales a nosotros nos llaman bastante la atención. Hemos invertido también en Nuevo Cargo, por ejemplo, que está enfocado en logística, en cross-border de Estados Unidos a México. Entonces, ese tema creo que es súper emocionante. Creo que también todo lo que lo he mencionado un par de veces, pero infraestructura o digamos estos building blocks en cuanto a tecnología, yo creo que históricamente lo que ha hecho más complicado crear servicios o productos en la TAM es también la falta de acceso a datos confiables, ¿verdad? Y que muchas veces no hay data sobre todos los consumidores en las bases de datos de gobierno o las bases de datos públicas. Entonces, todo lo que es open banking, el acceso a diferentes tipos de datos, hay gente que se está enfocando en todo lo que es la economía informal y creando ya sea un modelo de crédito, o por lo menos yo lo veo más básico que eso, que es simplemente recolectar data sobre cómo consumen, cómo se comportan. Todo eso yo creo que tiene un gran valor, y al empezar a crear esas fuentes confiables de data, se puede crear mucho más, o sea, se puede hacer mejor underwriting, por ejemplo, para crédito, pero más allá de eso se pueden crear productos personalizados, especializados, etcétera. Finalmente, solo para reiterar, creo que lo que dijo Rodolfo en cuanto a el paso 1, yo creo que nosotros lo vemos un poco de la misma manera, ¿verdad? Especialmente cuando viene a FinTech, creo que ya vimos, digamos, una primera ola de innovación en cuanto a crédito, en cuanto a pagos, con todas las e-wallets, ¿verdad? En cuanto a banking, pero más allá de eso, o sea, hay muchas capas más profundas, digamos, o más especializadas donde todavía no se ha visto innovación. Entonces yo creo que estamos empezando a ver un poco más de eso, digamos, ya crédito enfocado en, puede ser ciertas industrias, en negocios, para cierto segmento de consumidores, pagos, ya B2B payments, por ejemplo, es algo que a nosotros también nos gusta. Entonces, esa siguiente capa, digamos, de innovación, más allá de lo básico, es creo que a donde vamos ahorita en la región. Pues fantástico, la verdad es que es emocionante estar en el mundo de Venture Capital en Latinoamérica en estos momentos, ¿no? Creo que con todo lo que hay por hacer, con todas las oportunidades que tenemos de generar disrupción en mercados atorados o en mercados que no funcionan bien,
la oportunidad de hacer que el capital produzca grandes resultados como estas compañías que hemos estado mencionando hoy y que ustedes ayudaron a crear con capital, la verdad es fantástico. Y yo les agradezco infinitamente que hayan compartido con nosotros este tiempo y que nos hayan dado sus conceptos. Estoy muy emocionado de estar en Venture Capital en Latinoamérica. Estoy muy emocionado que fondos como Foundation Capital, con sus 25 años de edad, que como QED, que es, como dije, el fondo creado por Capital One, posiblemente el papas fritas de la banca de consumo en Estados Unidos, esté pensando en la región, esté contratando a estos brillantes ejecutivos latinoamericanos y poniendo foco en empresas en la región. Creo que es el mejor momento para emprender en Latinoamérica, y ojalá que muchos emprendedores que vean este episodio se inspiren en las historias de Ricardo Weder, de Pablo y Daniel Vogel de Bitso, de todos estos founders que ya abrieron la brecha, así es que hay que recorrerla. Háganlo, por favor. Les agradezco nuevamente y les invito a todos ustedes a que no dejen de seguir la plataforma de Momentum, el podcast de G2. Estamos hablando del ecosistema emprendedor todo el tiempo y tratando de traerles contenido de alta calidad. Búsquenos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en donde quiera que consuman esto, y sigan viendo nuestros capítulos y vean también los anteriores. Muchísimas gracias, Meli. Muchas gracias a ti, Jorge. La anfitriona del... Gracias, Rodolfo. Gracias, Ana Cris. Un placer haber platicado con ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Innovación. Visión. Expertise. Momentum.